Los 20 lugares más misteriosos del mundo. Desde islas decoradas con muñecas hasta portales a otro mundo, pasando por misteriosas construcciones con orígenes desconocidos. A lo largo y ancho del planeta son muchos los lugares que siguen siendo una incógnita o que nos pondrán los pelos de punta con solo acercarnos a ellos. Death Valley, Estados Unidos. El nombre de este valle ya nos adelanta su carácter extremo. El paraje se bautizó como tal cuando un grupo de viajeros se perdió en 1849 y se vieron obligados a quemar sus carruajes y comerse a sus bueyes debido a las temperaturas extremas y a la falta de alimento. Además, el lugar es conocido por sus misteriosas piedras reptantes que dejan una estela en este suelo árido al moverse. Zona del Silencio, México. La Zona del Silencio es un área desértica situada al norte de México. En 1970 impactó allí un misil de pruebas estadounidense y a partir de entonces surgieron varios mitos sobre las anomalías magnéticas que impedían la transmisión por radio, de ahí el nombre del lugar, y las mutaciones en la fauna y la flora. Newgrange, Irlanda. El yacimiento de Newgrange, a pocos kilómetros de Dublín, aún desconcierta a los científicos e investigadores. Su origen se remonta aproximadamente al 3200 a.C. y acoge varias tumbas. No se sabe quiénes lo construyeron, cómo levantaron una estructura tan compleja solo con piedra ni quiénes estuvieron enterrados allí. Estructura de Rihat, Mauritania. Esta forma ocular de casi 50 kilómetros cuadrados es conocida como el Ojo del Sáhara y sorprende por su peculiar trazado que sobresale en medio del desierto. A día de hoy todavía no se ha determinado a ciencia cierta cuál es su origen, pero las últimas teorías apuntan a que ha sido trabajo de la erosión. Osario de Sedlec, República Checa. El Osario de Sedlec es una pequeña capilla situada en la localidad checa del mismo nombre. Lo llamativo y escabroso del lugar son los cerca de 40.000 esqueletos humanos que forman parte de su decoración y mobiliario. Isla de las Muñecas, México. Adentrarse en la Isla de las Muñecas pone los pelos de punta a cualquiera. Una colección de estos juguetes nos observará desde los árboles y nos hará sentirnos en una auténtica película de terror. El porqué de esta macabra decoración lo encontramos en un hombre que empezó a colgarlas para protegerse de los malos espíritus. Puerta del Sol, Bolivia. En las ruinas arqueológicas de la ciudad sagrada de Tiwanaku, se alza la conocida como Puerta del Sol, con 3 metros de altura y alrededor de 10 toneladas de peso. Según las leyendas del pueblo aymara, esta fue construida por gigantes e incluso dicen es la entrada a otro mundo. Bodhi, Estados Unidos. Como si se hubiera detenido en el tiempo, el antiguo poblado de Bodhi se mantiene en pie después de años de abandono. En el año 1880 llegó a tener 10.000 habitantes, atraídos por la fiebre del oro, pero a finales del siglo XIX, empezó su decadencia y finalmente todos sus vecinos se fueron. Actualmente, son muchas las personas que se acercan hasta allí para visitar las partes que aún se conservan. Cataratas de Sangre, Antártida. El color rojizo que destaca entre el blanco del hielo y la nieve ha dado ese macabro nombre a las cataratas. Estas se encuentran en el glaciar Taylor, en la Antártida, y su tono tan llamativo se explicaría con las aguas de un lago salado bajo el glaciar. Su alta concentración en hierro se mezcla con el oxígeno y se oxida, de modo que se tiñen de rojo. En este listado no podría faltar el Triángulo de las Bermudas, uno de los lugares que más misterios y leyendas ha suscitado. Este se sitúa en el Océano Atlántico entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad de Miami y es mundialmente conocido por las desapariciones de varios aviones y barcos que pasaron por allí y de los que nunca se supo más. Lago Trup, Micronesia. El lago Trup, en Micronesia, se ha convertido en un cementerio acuático de aviones de combate, tanques e incluso esqueletos humanos. Estos restos pertenecen a una flota naval japonesa que transportaba todo tipo de vehículos de guerra, por ello, es muy probable que aún haya munición y bombas sin explotar. Caldera del Diablo, Estados Unidos. Las cataratas de Devil's Kettle, al norte de Minnesota, siguen siendo objeto de estudio después de años de investigación. En la zona, el río Brule se divide en dos, una parte desemboca en el lago superior y la otra en las cascadas, desapareciendo misteriosamente después de caer, y es que los científicos no han podido determinar dónde va a drenar esa cantidad de agua. Puerta del Infierno, Turkmenistán. Tal y como nos adelanta su nombre, las puertas del infierno son un enorme cráter de 30 metros de profundidad y 69 metros de ancho repletos de llamas en su interior.
Se trata de una antigua prospección de gas que lleva ardiendo desde 1971 y que no parece que se vaya a extinguir en un futuro próximo. Líneas de Nazca Perú. En el desierto de Nazca, se extienden unos enormes dibujos que, según los investigadores, se cree que eran centros de adoración. Estos fueron creados por la cultura Nazca y tienen una antigüedad de hasta 2400 años. Bosque de Aokigahara, Japón. Las leyendas cuentan que el bosque de Aokigahara es el hogar de algunos demonios de la cultura japonesa. Pero, además, es conocido por ser el lugar elegido por muchas personas para quitarse la vida, aproximadamente unas 100 al año. El Espinazo del Diablo, México. El Espinazo del Diablo es una región del noroeste de México conocida por su belleza paisajística y por sus misteriosas leyendas. Muchas personas han asegurado ver allí la silueta del diablo oculta entre las montañas al mirar desde los barrancos de la zona. Isla de Pascua, Chile. Los moais de la Isla de Pascua son todo un misterio para la humanidad. Más de 100 enormes figuras se reparten en la isla, pero el cómo se construyeron y se colocaron en su posición continúa siendo una incógnita, ya que los Rapanuis, quienes habitaban el lugar, no contaban con los medios necesarios para moverlos. Área 51, Estados Unidos. Se han contado muchas historias acerca del Área 51, sobre todo relacionadas con ovnis y alienígenas. Según las teorías más populares, aquí se guarda una nave extraterrestre y se mantienen ocultos seres de otro planeta. Parque de las Esferas, Costa Rica. Estas esferas ubicadas al sur de Costa Rica son únicas en el mundo, y por ello fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las más de 500 piezas fueron talladas a la perfección y su origen siguen siendo un misterio. Parque de los Monstruos, Italia. El Parque de los Monstruos, también conocido como el Sacro Bosco di Bomarzo, está repleto de esculturas rodeadas de vegetación, algunas de ellas realmente espeluznantes. Este empezó a construirse en el siglo XVI por el duque Pier Francesco Orsini.